Bienvenidos a Sistemas Operativos 2, materia correspondiente al segundo año de la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del Instituto de Estudios Superiores Argentino. Soy Claudio Marviale, voy a ser su tutor en esta materia. Soy analista en sistemas de computación y licenciado en sistemas de información. El tema central en el que se circunscribe esta materia trata sobre los sistemas distribuidos. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar sistemas distribuidos? ¿Será que los usamos en nuestro día a día? Como ejemplos de sistemas distribuidos podemos citar a la World Wide Web, comúnmente denominada como la web, que nació en el Centro Europeo de Física Nuclear, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Fue desarrollado por el ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee, como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en la institución. Actualmente es un sistema de distribución de documentos de hipertexto interconectados y accesibles a través de Internet. Mediante un navegador como Mozilla o Chrome, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, video u otro contenido multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces. Un clúster de nodos en la nube en sitios como Amazon Web Service, Microsoft Azure o Google Cloud, donde un clúster es un conjunto de computadoras por lo general homogéneo y circunscripto a un lugar, que ejecutan una serie de aplicaciones de forma conjunta y aparecen ante clientes y aplicaciones como un único sistema. Los clústeres permiten aumentar la escalabilidad, disponibilidad y fiabilidad de los sistemas. Cuando hablamos de la nube, nos referimos a servicios provistos a través de Internet. Por ejemplo, Netflix tiene todos sus sistemas corriendo en Amazon Web Service. Un videojuego multijugador es un videojuego en el que más de una persona puede jugar en el mismo entorno del juego al mismo tiempo. Como ejemplos podemos citar a Counter-Strike, Diablo o Global Pool. BitTorrent es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos entre pares o iguales usando Internet. Es uno de los protocolos más comunes para la transferencia de archivos grandes. Un sistema bancario también es un sistema distribuido, debido a que es preciso mantener la réplica de la información acerca del estado de las cuentas de los clientes del banco en diferentes servidores, pues el riesgo de perder información por el fallo de una máquina resulta inaceptable por las consecuencias que acarrearía. En estos sistemas es crítico conseguir una actualización consistente de las réplicas, es decir, que todos los servidores tengan la misma información al mismo tiempo. La replicación de datos es el proceso de copiar datos de una ubicación a otra. Al tener dicha información en varias ubicaciones, si una de ellas es inaccesible por un fallo, se puede consultar a las otras. Los servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive nos permiten guardar archivos online para tenerlos disponibles en cualquier momento y lugar. Algunas aplicaciones nos permiten sincronizar dichos archivos a un directorio de la computadora o del móvil. Además podemos compartir con otras personas archivos o directorios. Y en el caso de Google Drive, varias personas pueden editar un documento al mismo tiempo, es decir, lo hacen de forma concurrente. MapReduce es un modelo de programación que permite procesar conjuntos de datos de manera distribuida en un clúster de computadoras. Podemos contar la frecuencia de palabras que aparecen en un texto, realizar un ordenamiento distribuido de datos o incluso una búsqueda distribuida. También se utiliza para aprendizaje computacional. Fue desarrollado inicialmente por Google, pero se hizo popular mediante Apache Hadoop, que fue usado por Yahoo, Facebook y Amazon. En el procesamiento de grafos para análisis de redes sociales usamos software distribuido como Pregel o su alternativa open source denominada Apache Giraffe, que es usado actualmente por Facebook para analizar el gráfico social formado por los usuarios y sus conexiones.
El concepto de aprendizaje computacional involucra grandes volúmenes de datos y se usan modelos como Deep Learning. Existen frameworks como Caffe, desarrollado por la Universidad de Berkeley, o PyTorch, desarrollado y utilizado por Facebook. Otro ejemplo son las redes de sensores inalámbricos, compuestas por nodos que tienen sensores que obtienen información del ambiente donde se encuentran, pudiendo también tener actuadores que reaccionan ante circunstancias que se producen en el ambiente. Un derivado de las redes de sensores inalámbricos es Internet de las Cosas, que es el concepto de artefactos conectados a Internet que pueden ser accesibles de manera remota. En el libro de Coulouris y otros se define que un sistema distribuido es un conjunto de componentes de hardware o software que están ubicados en computadoras dentro de una red, que se comunican o coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes. Ahí vemos tres ítems principales de un sistema distribuido: los componentes hardware y software, la red que los conecta y la forma de comunicación que se da mediante el paso de mensajes. En otro libro, el de Van Steen y Tannenbaum, se define que un sistema distribuido es una colección de elementos informáticos autónomos, es decir, no hay un control central sobre esos elementos que están conectados por una red y que aparecen a los usuarios como un sistema único y coherente. Es decir, el usuario lo ve como que ese conjunto de elementos informáticos autónomos conectados por una red es un solo sistema, no distingue esa separación. En Wikipedia se define un sistema distribuido como un sistema donde los componentes están ubicados en computadoras de una red que comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes. Estos componentes interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Entre estas tres definiciones vamos a llegar a una definición que nos dé una pauta clara de lo que es un sistema distribuido. Fíjense que en varias se hablan de que hay componentes autónomos, que esos componentes autónomos están conectados por una red sin distinguir el tipo de red y que se comunican mediante el paso de mensajes. Aquí podemos ver que un sistema distribuido está compuesto por elementos independientes, ya sean procesos de software que corren uno o varios hilos de ejecución o alguna pieza de hardware en la cual podemos usarla, por ejemplo, para almacenar datos. En el grafo lo estamos representando a estos componentes independientes mediante esos círculos celestes. Un ejemplo de hardware utilizado para almacenar datos podría ser los nodos que utiliza Google para almacenar información de las búsquedas de sus usuarios. En este punto sería bueno que repasen los conceptos de procesos y de hilos que se dieron en sistemas operativos 1. Los componentes independientes están conectados por una red. Las redes usadas en los sistemas distribuidos se construyen usando distintos medios de transmisión, ya sean cableados o inalámbricos, y utilizando dispositivos de hardware como router, switch, bridge, hubs o repetidores. Representamos a la red en el grafo mediante aristas que conectan los nodos. Estos componentes independientes conectados por la red se van a comunicar mediante el paso de mensajes. Existen distintos paradigmas de comunicación entre los cuales podemos nombrar la comunicación entre procesos usando sockets TCP o UDP, las llamadas a procedimientos remotos, la invocación a métodos remotos o métodos de comunicación indirecta tales como comunicación en grupo, sistemas de publicación-suscripción, colas de mensaje, espacios de tupla o memoria compartida distribuida. En el grafo representamos a los mensajes mediante esos cuadrados verdes que tienen flechas de dirección, dado que los mensajes se transmiten a través de la red. Para llegar a una definición final, vamos a decir que un sistema distribuido tiene un objetivo común y que conforma un único sistema coherente. Por ejemplo,
El sistema de búsqueda de Google, uno lo ve como una única página web, pero atrás de esa página web que es visible al usuario final, existen múltiples computadoras y múltiples recursos que conforman dicho sistema. En el grafo vemos a ese único sistema coherente en color amarillo que abstrae al usuario de todos los componentes internos que conforman el sistema distribuido. Es decir, él no va a ver que hay en este ejemplo 3 nodos que están comunicándose mediante una red. Entre las características de un sistema distribuido podemos nombrar a la concurrencia, donde varios componentes acceden a la vez a un recurso que es compartido. Pueden ser recursos de hardware como impresoras o discos, o recursos de software como archivos, base de datos, etc. Como segunda característica encontramos la inexistencia de un reloj global. Esto se produce porque cada computadora tiene su propio reloj hardware y coordinar un único tiempo se debería producir mediante el intercambio de mensajes entre las computadoras. La necesidad de temporalidad se da para los casos de coordinación y sincronización en los sistemas distribuidos. Por último, debemos nombrar a los fallos independientes, que pueden ser fallos de red, de hardware o de software. Todo sistema informático puede fallar, y es responsabilidad del que diseña el sistema planificar las consecuencias de las posibles fallas. Como ya dijimos, los sistemas distribuidos pueden fallar por problemas en la red que provocan el aislamiento de las computadoras que están conectadas a dicha red. Pero eso no significa que dejen de funcionar las computadoras. De hecho, los programas pueden no ser capaces de detectar que la red ha fallado o se ha vuelto muy lenta. De la misma forma, la falla de un computador o la terminación anormal de un programa no se da a conocer de inmediato a los otros componentes con los que se comunica. Para ello se deben desarrollar algoritmos de detección de fallos en el sistema. Cada componente del sistema puede fallar de forma independiente, dejando a los demás componentes aún en ejecución. ¿Cómo se soluciona esta falla? Es un tema del diseñador del sistema distribuido, y es algo que vamos a ir viendo en este curso. La principal motivación para construir y utilizar sistemas distribuidos proviene del deseo de compartir recursos. Estos recursos pueden ser componentes de hardware como discos o impresoras, hasta entidades de software como archivos, bases de datos, etc. Incluye, por ejemplo, también la transmisión de audio o de video. Una definición de sistema distribuido que contempla la falla de componente es la realizada por Leslie Lamport, en la que dice que un sistema distribuido es aquel en el que la falla de una computadora que ni siquiera sabía que existía puede hacer que su propia computadora quede inutilizable. Fíjense que habla de una computadora que uno ni siquiera sabía que existía, porque uno ve al sistema distribuido como un único sistema. Lamport ganó el premio Turing en el año 2013 por sus contribuciones fundamentales a la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes. Recibir un premio Turing para un informático es como recibir en otras ciencias un premio Nobel. En cuanto a la logística de la materia, es decir, cómo vamos a organizarnos en cuanto al cursado, debemos tener en cuenta que la fuente de información va a ser el sitio web de la materia que se encuentra en Google Classroom. Ahí van a encontrar tareas para el hogar en formato de trabajos prácticos que van a permitirles acentuar los temas tratados en clase. Proyectos de programación usando distintos marcos de desarrollo. Las presentaciones usadas en clases con su video asociado. Lecturas sugeridas por la cátedra que complementan lo tratado en clase. Anuncios y foros de consulta en formato de preguntas. Los temas tratados en la materia van a estar basados en el libro de Colouris, en el de Gauss y en el de Tannemont y Van Steen. Como complemento va a estar el libro de Kleppmann.
De ser necesario, durante el cursado voy a subir otros libros o apuntes. El formato de aprobación de la materia va a ser en proceso. Van a tener que entregar consignas asociadas a lecturas que la cátedra les va a solicitar. Y van a tener que realizar evaluaciones cortas en líneas que van a ser, por lo general, con preguntas de tipo verdadero o falso o de opción múltiple. Ustedes deben entregar esas evaluaciones antes que finalice el tiempo de la evaluación. Por otro lado, van a tener que realizar proyectos de programación asociados a los temas tratados en la materia. Como ya les dije, las tareas para el hogar en formato de trabajo práctico sirven para que ustedes verifiquen los conocimientos adquiridos y no serán evaluadas. Es muy importante para mí la integridad al entregar los trabajos. Los trabajos entregados deben ser propios y citando las fuentes bibliográficas o de código. De definirse algún grupo de trabajo, no podrán compartir código por fuera de dicho grupo. De encontrarse prueba de copia, se informará de la misma al rector de la institución y se tomarán las medidas necesarias dentro de la cátedra. Como resumen de la clase podemos decir que los sistemas distribuidos corren en múltiples computadoras que se comunican mediante una red, ya sea inalámbrica o cableada, y tienen un objetivo común. Son fundamentalmente necesarios y su construcción constituye todo un desafío. Como ejemplos, recuerden, tenemos a sitios como Netflix, Facebook o el propio Google, que son sistemas distribuidos. En este curso vamos a ver los conceptos principales que rigen a los sistemas distribuidos, distintas alternativas de diseño y estudios de caso. Muchas gracias, espero tengamos una excelente cursada y nos estamos viendo.